Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 22 de septiembre, domingo 25 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este domingo iniciamos con la lectura del libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículo 12 y versículos 17 al 20. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. Al leer el libro de la Sabiduría como primera lectura de este domingo, se nos introduce a la profecía, lógicamente, de nuestro Señor, que efectivamente ha sufrido de esta manera. Y junto con reconocer la figura de Cristo que se nos ha presentado en el libro de la Sabiduría, reconocemos el camino de nuestra salvación, el camino por el cual hemos sido salvados. Y si reconocemos que este es el camino de la salvación, entonces tenemos que caminarlo. Es decir, que las palabras que escuchamos tenemos que aplicarlas a nuestra vida también. Como ha iniciado el libro de la Sabiduría, los malvados hacen complot para decir: tendamos una trampa al justo. La vida del justo, la vida de aquel que quiere vivir en justicia, en santidad en este mundo, siempre va a estar sometida a esto. Lógicamente, como decíamos, la primera imagen es la de nuestro Señor Jesucristo, el verdaderamente justo, y que sin embargo ha sido efectivamente puesto en una trampa. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que el justo cause la molestia de los malvados? Y lo dice el libro de la Sabiduría: porque nos molesta, se opone a lo que hacemos. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, oponerme a la maldad. Oponerme a la maldad sin preocuparme de que voy a recibir efectivamente el complot de los malvados, de que siempre los malvados van a estar en contra de esa justicia que se busca. Nos echa en cara nuestras violaciones. ¿Cómo se echa en cara las violaciones de los demás, los males de los demás? Viviendo en justicia. No es necesario expresarlo muchas veces. A veces sí, a veces hay que decirlo con claridad. Eso está mal. Decirlo con valentía. Pero la mayoría de ocasiones en nuestra vida es el ejemplo de nuestra vida el que tiene que prevalecer. Nos echa en cara de esta manera las violaciones, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Fíjate entonces lo importante que es esta frase. ¿Por qué? Porque se nos está diciendo que no es justificación. Bueno, es que yo siempre lo he hecho así porque así me enseñaron. No, parte del proceso de educación es llegar un momento y decir: oye, a mí me pueden haber enseñado esto y lo otro, pero yo soy capaz de aprender más y darme cuenta que aunque mis padres incluso me hayan enseñado un determinado proceder, a la luz de la palabra de Dios, yo tengo que darme cuenta que ese proceder es incorrecto y cambiarlo. Continúa el libro de la Sabiduría diciendo: bueno, vamos a ver si es cierto lo que dice, vamos a ver qué pasa en su muerte. Si es el Hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará. Esto es justamente lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Y es importante darnos cuenta que
nuestro Señor murió en la cruz. Es decir, el Señor no nos promete liberarnos de las injusticias de los malvados. ¿Por qué? Porque Él mismo se ha sometido. Y se ha sometido justo a lo que dice el libro de la sabiduría, a la humillación y a la tortura. Vamos a conocer su temple y su valor. Y sí, no lo van a conocer los malvados, ni lo van a reconocer. Lo va a reconocer Dios. Delante de las injusticias, delante de la maldad, nosotros, ¿qué estamos llamados a hacer? A mostrar nuestro temple y nuestro valor. Qué bonito ideal para vivir nuestra vida. En la segunda lectura, leemos la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versículo 16, hasta el capítulo 4, versículo 3. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios, o si se lo piden y no lo reciben es porque piden mal para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. En esta parte, la carta de Santiago nos invita a contemplar las envidias y las rivalidades que ocasionan, como dice Santiago, desorden y toda clase de obras malas. Las envidias y las rivalidades, ¿a dónde van a llevar? Al desorden y a las obras malas. Pero todavía hay que poner mucha más atención a la idea que sigue. Los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Qué bonita expresión la del apóstol Santiago, diciéndonos, oye, la pureza vale la pena. Y dicho vale la pena hoy día hacer una reflexión profunda sobre el tema de la pureza. Mira, yo escucho a mucha gente hablar de la necesidad de paz e incluso se organizan en grupos, vamos a luchar por la paz, vamos a rezar por la paz porque no podemos vivir en estos ambientes de violencia. Y esto es algo muy bueno y muy justo, sí, pero a veces pasa, y con mucha frecuencia lamentablemente, que se busca una paz exterior y no la paz interior. Fíjate en las sociedades, cómo se habla de la necesidad de paz, pero el punto de partida para esa paz es la pureza. La pureza es la que efectivamente va a dar esa paz. Mira cómo lo dice Santiago. Después de que son puros ante todo, además son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, llenos de misericordia y buenos frutos, imparciales y sinceros. ¿De dónde brota todo esto? De la pureza del corazón. Podemos hacer una reflexión y decir, oye, tanto que hablamos de la paz y no hablamos de la pureza. Y lo que sucede generalmente y se ve en las sociedades es cómo la violencia crece ahí donde la impureza crece, ahí donde falta la pureza de corazón, ahí donde las sociedades se denigran cada vez más, donde cada vez más nos volvemos salvajes en la pureza de corazón. No solo en la sexualidad, pero especialmente en la sexualidad. ¿Cuáles son las consecuencias que vemos en la sociedad? La violencia. La violencia. Oye, esas sociedades que han decidido llevar la depravación a niveles sociales donde es bien vista y legalizada, además,
¿Qué es lo que tienen? Tienen unos ambientes de paz perfecto, donde no hay crímenes. No, no, todo el contrario. Donde uno ve crímenes bestiales. En nuestras sociedades latinoamericanas, donde se vive tanta impureza del corazón, uno ve cómo brota la violencia. La pureza de corazón no es cualquier cosa. La pureza en la sexualidad no es cualquier cosa, no se trata simplemente de una lucha que influye en mi alma, influye en el bienestar de la sociedad. Por eso es rarísimo que, claro, se hable tanto de la paz, pero no se quiere luchar contra tanta impureza. Se habla de tantas y tantas cosas, pero no se quiere buscar corazones puros. Y ahí donde no haya corazones puros, no habrá una lucha verdadera contra la violencia. Nosotros estamos llamados a ser esos pacíficos que siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Pero, ¿dónde van a hacer esto? Van a ser en la pureza de corazón, que como decía, no es solo respecto a la sexualidad, pero efectivamente va a estar muy de la mano ahí. Pero la pureza de corazón también me lleva a no tener envidias, que es donde ha partido Santiago, y a no dejarme llevar por las malas pasiones, que es de donde surgen esas guerras en la sociedad. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iban enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Hemos leído el segundo anuncio de la pasión del Señor. Si recuerdas, el domingo pasado leímos ese primer anuncio de la pasión que nos presenta el Evangelio de San Marcos. ¿Qué ha ocurrido en ese primer anuncio de la pasión? El Señor le ha preguntado a sus apóstoles, a los 12, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después, ¿quién dicen ustedes? Pedro ha respondido: tú eres el Mesías. Les ha ordenado que no lo dijeran y ha comenzado a explicarles por primera vez cómo se va a realizar ese mesianismo, cómo se va a realizar esa salvación. ¿Cómo fue recibido ese primer anuncio de la pasión? Pedro tomó aparte al Señor y se lo llevó para decirle: no, esto no, y quería disuadirlo. ¿Cuál ha sido la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás, ponte detrás de mí, Satanás. Ahora contemplamos el segundo anuncio de la pasión. Y de nuevo, ¿cuál es la introducción que se hace? Que Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Fíjate bien el contexto en el cual se va a producir el segundo anuncio de la pasión. Jesús quiere que estén a solas con sus discípulos, que no haya nadie que los distraiga, que entonces puedan poner toda su atención. Ha fallado ya el primer anuncio. El primer anuncio no han sabido recibirlo. Y el Señor entonces prepara el campo para que puedan recibir bien ese segundo anuncio de su pasión, para que comiencen a entender, para que no los agarre por sorpresa todo lo que va a suceder en Jerusalén.
Por eso el Señor les ha explicado la primera vez todo con absoluta claridad. Esto es lo que nos decía el Evangelio de San Marcos. Y entonces les enseña de nuevo la misma cosa. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Es decir, se los explica con total claridad. ¿Qué sucede en los discípulos? Que ellos no entendían. No entendían aquellas palabras. ¿Por qué no las entendían? Porque no estaban poniendo verdadera atención al Señor. Pero puede ser que, digamos, bueno, eran unas palabras que les resultaban misteriosas. Pero el problema viene a continuación. ¿Por qué? Porque nos dice el Evangelio que tenían miedo de pedir explicaciones. Pero si Jesús ha querido que estén a solas con Él, ha querido que nadie los interrumpa, para que pongan efectivamente todo su corazón y para que si tienen dudas le pregunten a Él. Tener dudas en nuestra fe no es un problema. El problema está dónde buscamos solucionar las dudas. Resulta que muchas veces yo me topo con personas que me dicen, no, lo que pasa es que yo pensaba y yo pregunté a no sé quién y pregunté a no sé cuánto. Pero no le preguntaste a quién sabe, le preguntaste a la vecina, le preguntaste a la amiga, pero no buscaste verdaderamente. No, porque yo tenía miedo. Y vemos esta misma actitud de los discípulos repetida en nuestros días. No pregunto porque tengo miedo. Y porque tengo miedo me quedo en la ignorancia. Porque tengo miedo me quedo en la oscuridad. Siempre lo diré. La primera arma y la favorita del demonio es el miedo. Por eso es tan importante combatir los miedos y por eso es tan importante luchar contra los miedos. Ese miedo a no tener seguridades en este mundo, ese miedo a querer tener todo bajo control, ese es un miedo terrible, terrible, y que nos lleva a vivir en pretensiones que son completamente absurdas. Llegan a Cafarnaúm. Ya el Señor no le siguió explicando porque no le preguntaron, porque parecía que no le prestaron atención y ahora nos vamos a enterar que no solo pasó eso, sino que se pusieron a hablar de otra cosa, no de lo que Él les estaba hablando. Llegan a Cafarnaúm y les pregunta, bueno, ¿y de qué discutían por el camino? Si yo había procurado estar a solas para darles este segundo anuncio de la pasión, porque el primero falló, les di una segunda oportunidad. Y entonces ahora, ¿de qué se pusieron a discutir? Y se quedaron callados. ¿Por qué? Porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque teniendo la oportunidad de preguntarle al Señor, teniendo la oportunidad de estar a solas con Él, teniendo la oportunidad de conocer, de salir de sus dudas, de poder entender esas palabras que no entendían, prefirieron ponerse a discutir tonterías. Eso es lo que nos está contando el Evangelio. Como nosotros, que en vez de dedicarnos a las cosas que verdaderamente valen la pena, ver cuáles son las cosas fundamentales, las verdaderamente profundas, nos podemos quedar en la superficie discutiendo tonterías, reflexionando sobre tonterías. Por eso es tan importante luchar contra la superficialidad del corazón, porque el corazón superficial, cuando se le presenta lo profundo, lo que vale la pena, no quiere atenderlo. Prefiere quedarse atrapado siempre en la superficialidad. En el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Bueno, eso es muy sencillo. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos, el servidor de todos, y esa palabra servidor se refiere a esclavo de todos. Servir a los demás. Eso es lo que nos hace los más importantes. Cristo es nuestro servidor, el que se ha puesto a nuestro servicio para brindarnos nuestra salvación. Y después agrega cuál debe ser el corazón del servidor. Tomando un niño lo puso en medio de ellos y lo abrazó.
el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Fíjate qué bello es. Qué bello es decir, oye, que sirva, que sea esclavo. Y claro, que ponga a los niños. ¿Por qué? Porque los niños requieren ese servicio, requieren ese esfuerzo, requieren ese sacrificio, requieren esa esclavitud. ¿Por qué? Porque una madre muchas veces estará esclavizada. No porque le han puesto cadenas, sino porque libremente en esa decisión de amar pondrá en primer lugar el servicio hacia sus hijos. Qué hermoso es ver cómo esa atención hacia los demás, que requiere entregarse a los demás, es la que el Señor nos propone para ser verdaderamente grandes. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz domingo para todos.